son las funciones de I1A, I4 linealmente independientes o linealmente dependientes. Justifique su respuesta. Las funciones I1A y I son linealmente independientes. Si la ecuación C1 por I1 más C2 por I2 hasta más C n veces, I es igual a 0 tiene solo la solución trivial de C1 a C n es igual a 0, lo que significa que si las funciones I1 a I4 son linealmente independientes, entonces C1 vez e a x más e menos 2 veces e a la potencia de x más 1 más e menos 3 veces e a la potencia de 2x más C 4 veces el seno x es igual a 0 solo cuando C1 a C4 son iguales a 0. Si podemos encontrar cualquier otra solución, entonces las funciones son linealmente dependientes. Entonces, si pensamos que las funciones son linealmente independientes, una forma de mostrarlo sería encontrar ejecutar escaneo. Debajo de lo cual, en nuestro caso, dado que tenemos 4 funciones, sería un determinante de 4 por 4, donde la primera fila serían las funciones dadas, la segunda fila serían las primeras derivadas, la tercera fila serían la segunda derivada y la cuarta fila serían las terceras derivadas. Entonces tenemos que evaluar el determinante, y si el escaneo de Ron no es igual a 0 para alguna x en el intervalo que, en este caso serían todos números reales porque el dominio de todas las funciones son todos números reales, entonces las funciones son linealmente independientes. Sin embargo, si pensamos que las funciones son dependientes, simplemente tenemos que encontrar una solución no trivial de la ecuación, por lo que vale la pena tomarse un tiempo y analizar las funciones dadas. Usando la regla del exponente a elevado a la potencia de m por a elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m más n, deberíamos ser capaces de reconocer que elevado a la potencia de x y elevado a x más 1 son juntos múltiplos entre sí, lo que indica que I1 e I2 son linealmente dependientes y, por lo tanto, de I1 a I4 también dependen linealmente para volver a encontrar la solución no trivial. Si reconocemos que I1 e I2 son linealmente dependientes, debe ser alguna constante que llamaremos C, donde C por e a x debe ser igual a e a la potencia de x más 1, donde C es alguna constante, por lo que si dividimos ambos lados por e a la x y simplifica, tenemos la constante C igual a elevado a la potencia de la cantidad x más 1 menos x, lo que indica que C es igual a e. Por lo que esto nos indica cuando la constante C es igual a x por e a la potencia de x es igual a e elevado a x más 1, y podemos usar esto para encontrar lo no trivial. Soluciona la ecuación aquí a la izquierda si dejamos que C1 sea igual a e, y C2 sea igual a 1. Los dos primeros términos serían iguales y, como queremos que la suma sea 0, dejaremos que C-2 sea igual a menos 1 para que los dos primeros términos sean opuestos y, a partir de aquí, simplemente sea C-3 igual a 0 y C-4 es igual a 0, esto demuestra que tenemos una solución no trivial de la ecuación. Lo que indica que I1 a I4 son linealmente dependientes. Espero que te haya resultado útil.